Bueno, pues el título es El reto de fabricar dispositivos electroluminiscentes en película delgada. Pues voy a iniciar, no tengo bosquejo de la presentación, pero voy a hacer un breve recorrido, ¿no?, de los retos que se han superado en los distintos dispositivos electroluminescentes que existen. Y bueno, para iniciar, entonces sabemos que hay dos tipos de dispositivos electroluminescentes en términos de cómo son operados. Los operados con corriente directa, DC, y los operados con corriente alterna. Entonces, dentro de cada uno de estos tipos de dispositivos están toda una serie de dispositivos, comenzando con los bien conocidos diodos emisores de luz, LEDs, fabricados, históricamente fueron los primeros con semiconductores, uniones de semiconductores 3,5 cristalinos. Después, bueno, vinieron los LEDs con materiales orgánicos, también uniones al principio NP, después heteruniones, como vamos a ver, heteruniones ya muy complejas. Después los LEDs de puntos cuánticos, quantum dot LEDs. Luego hay también LEDs de heteruniones de semiconductores 2,6 en polvo, película delgada. Y ya más recientemente se están fabricando, ya hay una actividad muy intensa sobre la fabricación y estudio de LEDs fabricados con perovskitas semiconductoras híbridas que tienen materiales tanto inorgánicos como orgánicos y haluros metálicos. Eh, y bueno, ya más recientemente, haluros metálicos ya. eh, bueno, la mayoría de LEDs con perovskitas se han hecho con plomo, luminiscentes, también celdas solares, pero por toda la toxicidad del plomo se está buscando nuevos materiales que no contengan plomo. Dentro de ellos están los haluros metálicos, los LEDs de teruniones de haluros metálicos. Y bueno, dentro de los operados con voltaje alterno, corriente alterna, están las estructuras metal, semiconductor metal, metal aislante, semiconductor metal, y las más conocidas o las que más éxito han tenido son las estructuras MISIM, metal aislante, semiconductor aislante metal, con materiales inorgánicos. Aquí pongo nada más las aplicaciones de estas estructuras y pongo en amarillo tanto las estructuras MISIM como estas dos LEDs con heteruniones de semiconductores 2,6, porque son las que yo he trabajado un poco, que conozco un poco más. Y bueno, recientemente ya están haciendo también dispositivos operados con corriente alterna, con heteruniones de semiconductores orgánicos y también con perovskitas, ¿sí? O sea, ya se están combinando todas las tecnologías. Bueno, entonces el primer reto de fabricar diodos emisores de luz fue utilizando semiconductores 3,5, proyectos muy grandes en los laboratorios Bell, en IBM y en RCA, donde se proponían fabricar dispositivos electroluminescentes de estado sólido para sustituir las lámparas incandescentes con rendimiento luminoso en ese entonces ya de 15 lumens por watt. Y bueno, la estrategia que propusieron para desarrollar estos dispositivos de estado sólido fue fabricar uniones NP de monocristales y capas epitaxiales de semiconductores compuestos 3,5 de banda prohibida directa, porque ya sabía que esos semiconductores, al ser excitados, ya sea eléctricamente o con luz, se desexcitaban emitiendo luz de manera muy eficiente. O sea, las transiciones radiativas son muy eficientes en este tipo de materiales. Las técnicas de crecimiento que utilizaron para desarrollar estos dispositivos fueron las que había en esa época. También acuérdense que, bueno, en esa época ya se había descubierto el transistor de estado sólido y ya se crecían cristales de silicio y de otros materiales de arseno de galio por la técnica de Czochralski, zona flotante para purificar esos cristales, y difusión para meter impurezas a los semiconductores. Y bueno, ya luego se desarrollaron las técnicas para depositar películas delgadas, hacer
epitaxiales, epitaxia, en fase líquida, en fase vapor, una técnica ya muy sofisticada y muy cara, molecular beam epitaxy, y luego metal organic chemical vapor deposition. Los proyectos se dividieron de entrada, ya sabían que no era lo mismo producir LEDs con emisión en el rojo, naranja, amarillo y verde que producir materiales con emisión en el azul, violeta, ultravioleta, que son de mayor energía. Entonces, para fabricar LEDs rojos, naranjas, amarillos y verdes, utilizaron sustratos de arsenuro de galio, fósforo de galio, que tienen un band gap en el visible, pero más corrido al rojo, infrarrojo, por ejemplo, el arsenuro de galio, y combinaciones, ¿no?, de estas capas, de estos materiales, capas epitaxiales, sobre este tipo de sustratos. Y para producir los LEDs con emisión en el azul, violeta, ultravioleta, pues también no tenían todavía otro tipo de sustratos. Todo lo que propusieron es usar sustratos de arsenuro de galio, silicio, zafiro, y bueno, desarrollar capas epitaxiales de nituro de aluminio, nituro de galio, nituro de indio, que tienen estos gaps mucho mayores, por lo tanto, podían obtener emisión de mayor energía. Bueno, entonces los primeros LEDs C5 se desarrollaron en la década de 1960-1970 con uniones NP, arsenuro de galio, los tipo P impurificados con silicio, los tipo N, perdón, con silicio, tipo P con zinc. Y bueno, esos LEDs tuvieron rendimientos luminosos muy bajos. Como vamos a ver aquí, todas las tecnologías cuando empiezan a fabricar algún tipo de dispositivo, pues siempre se comienza con eficiencias muy bajas, ¿verdad? Hasta que se va mejorando la tecnología, ¿no? Se van mejorando los materiales, se van haciendo estudios sobre las propiedades de los materiales, etcétera, para ir optimizando. Pues las aplicaciones de estos LEDs, a pesar de que tienen un rendimiento luminoso muy bajo, fueron en despliegues visuales de relojes y calculadoras, que ya después fueron sustituidos por los despliegues de cristales líquidos, ¿eh?, que desplazaron a muchas tecnologías, por cierto, la tecnología de cristales líquidos, que se fue desarrollando también en paralelo con esta tecnología. De 1970 a 1990 ya se empezaron a desarrollar LEDs con compuestos ternarios de estos materiales, capas epitaxiales gruesas, combinaciones, y lograron aumentar la eficiencia, el rendimiento luminoso de 2 a 10 lumens sobre watt. Y bueno, se empezaron a tener ya aplicaciones más fuertes, por ejemplo, en luces rojas traseras de auto y paneles exteriores con mensajes en movimiento. En aquel entonces las luces, las calaveras, ¿verdad?, las famosas calaveras de auto, se hacían con luz blanca de lámparas incandescentes, pero se le ponía filtros rojos de tal manera que el rendimiento luminoso se reducía a 4 lumen por watt, de manera que pues, estos LEDs iban a sustituir muy bien a estas luces hechas con lámparas incandescentes. Ya para 1990-1995 empezaron a hacer capas epitaxiales de otros compuestos, y ya utilizando una técnica de Metal Organic Chemical Vapor Deposition, usando compuestos metalorgánicos, y llegaron a tener eficiencias del orden de 10 lumen o mayores que 10 lumen por watt, como se muestra aquí en esta gráfica, ¿no? La evolución. Por aquí está, en 1920 se empezaron a desarrollar unos LEDs con carburo de silicio, que bueno, tuvieron una eficiencia luminosa, un rendimiento luminoso también muy bajo. Bueno, entonces los primeros problemas y limitantes que tuvieron en esta tecnología fue rendimientos luminosos bajos, ¿verdad?, como ya vimos, tiempos de vida cortos, inestabilidad en la operación de los LEDs y caída del famoso roll-off del rendimiento luminoso, caída de la luminancia, de la eficiencia con el tiempo de operación. Las causas que se vieron, ¿va?, fue por alta densidad de defectos en las capas epitaxiales de interfaces, dislocaciones, impurezas, diferencias en el espaciamiento atómico entre los sustratos. Bueno, esos defectos generalmente eran producidos por las diferencias en el espaciamiento atómico, el lattice mismatch, ¿verdad?, de las capas y los sustratos cristalinos, diferencias en la expansión térmica entre los sustratos y capas epitaxiales, interdifusión de elementos entre sustratos y las diferentes capas epitaxiales, porque bueno, los depósitos se hacían a temperaturas muy altas, y también observaban cuando empezaron a hacer compuestos, ¿va?,
de los distintos semiconductores 3.5 de banda directa, que empezaban a cambiar ya a, a, a comportarse como semiconductor de banda indirecta. Por lo tanto, pues disminuía la eficiencia, ¿no? También. Bueno, entonces, los primeros retos que se plantearon, ¿va? Para seguir con esta tecnología es mejorar el rendimiento luminoso, reducir estos problemas y obtener emisión en color azul, porque hasta este entonces no habían obtenido LEDs V5 con emisión en el azul. Bueno, a pesar del bajo rendimiento de estos LEDs, se comercializaron ya. Y bueno, para la comercialización, lo que se hizo, bueno, hacer chips de estas medidas, 250 por 250 por 250 micras, montados en una cavidad reflectiva, como se muestra aquí en esta figura, en un marco de alambre de metal. Y bueno, eran encapsulados con una resina epóxica transparente que servía para darle soporte a toda esta estructura y el chip, y para enfocar la luz, y un poco también para proporcionar un acoplamiento de los índices de refracción del material emisor y el medio de salida, ¿sí? Para que aumentara precisamente la salida de luz, ¿sí? Aquí se muestra en esta tabla, pues toda la serie de LEDs con estos semiconductores, los compuestos. Como se observa aquí, los más eficientes, con eficiencias cuánticas externas de 4, 8, de hasta 16, fueron los que metían en rojo. Muchos ya fabricados, bueno, algunos fabricados por Liquid Fade Epitaxy, pero ya muchos empezaban a ser fabricados por MOCVD. Aquí pues, se muestran las ya estructuras más complicadas con capas muy delgadas, con la idea de hacer pozos, pues ya se empezaban a hacer pozos cuánticos, ¿no? O sea, todavía no eran cuánticos, no eran muy delgadas, pero sí se veía un efecto de aumento en la eficiencia por un confinamiento, ¿no? Ahí de los portadores dentro de la capa activa para que aumentara la recombinación, ¿no? De electrones huecos en esa capa. Bueno, los problemas con los LEDs azules fueron más fuertes porque pues, no había una tecnología para crecer cristales en bulto en esa época de nituro de galio, que era un semiconductor con brecha más grande que podía, para depositar películas con brecha también más grande. Entonces usaron sustratos de arsenuro de galio, silicio y zafiro, que eran altamente incompatibles, ¿no? Con coeficiente de expansión térmica y parámetro de red. Como consecuencia, pues había más defectos todavía, ¿no? Que los LEDs de azules, rojos, verdes, rojos y amarillos. También las películas exhibían pobre morfología superficial, eran muy rugosas, como resultado de que también los métodos de crecimiento no estaban muy optimizados. Y también un problema que se ve que existe hasta la fecha es que no es fácil producir un material tipo P sobre un material tipo N, o impurificar un material, que muchos de los materiales, por ejemplo, arsenuro de galio, nituro de galio, de entrada son tipo N, tienden a ser tipo N, y entonces hay que impurificarlos, hay que irlos convirtiendo en tipo P, y las conductividades, concentraciones de huecos que se alcanzan, son relativamente bajas. Y bueno, o sea, hay en esos materiales también una cierta cantidad de electrones, ¿no? Bueno, de hecho, por estos problemas, muchos de los proyectos orientados a producir láseres o diodos con emisión en el azul fueron cancelados. Bueno, aquí entra en juego en paralelo, ¿va? De 1980 a 2000, como muchos de ustedes ya saben, un grupo de japoneses en las universidades de Nagoya, Meio y la Nichia Chemical Company, que empezaron a crecer películas delgadas de nituro de aluminio y nituro de galio para usarlas como capas buffer en los sustratos de zafiro, sobre sustratos de zafiro, y entonces de esa manera lograron mejorar las propiedades estructurales cristalinas, obtener materiales tipo N y tipo P con una mayor cristalinidad, con menos defectos,
Por ejemplo, aquí lograron producir películas de nitruro galio indio purificadas con zinc, con centros de emisión en el azul. Y lograron obtener con este tipo de LEDs, por ejemplo, nitruro galio indio, nitruro galio aluminio, eficiencias ya del 2.7%. Pues debido a esto, también ustedes saben que les otorgaron ya en 2014 el premio Nobel a estos científicos japoneses, Sakazaki, Amano y Nakamura. Bueno, es una gráfica de los sistemas y la aproximación que usó Nakamura para obtener capas buffer y películas de nitruro de aluminio sobre esas capas buffer con una buena calidad estructural. Introdujo el método de doble flujo para mejorar también la morfología para producir películas menos rugosas, con mejor calidad superficial. Bueno, en ese entonces también bueno, ya se habían desarrollado todos los fósforos que se usaban en las pantallas de tubos de rayos catódicos blanco y negro y monitores cromáticos. Y entonces, debido a eso, también, bueno, fósforos para producir emisión en el rojo, verde y azul, pues se combinaron los LEDs con emisión en el azul, ¿sí? Y se hicieron un cierto tipo de luminarias o lámparas que consistían en un chip que emitía en el azul, recubrirlo con fósforos, con emisión en el amarillo o en el rojo, verde y azul para producirlos blanca. Y bueno, en la actualidad, por ejemplo, ya se tienen eh, luminarias y lámparas de luz blanca, bueno, cálida o fría, que tienen rendimientos luminosos de hasta 130 lumens por watt. Y bueno, ya en la actualidad se usan fósforos ya muy complicados, ternarios, cuaternarios, con 5 o 6 elementos, y en su mayoría también impurificados con europeo y con cerio. Bueno, de las técnicas para fabricar películas epitaxiales, toda esta tecnología, pues fueron muy caras, ¿no? Como la técnica de molecular bin epitaxi. Y además requerían de sistemas de alto vacío y sistemas in situ para el análisis y monitoreo del crecimiento. Aquí metían, por ejemplo, esta técnica de RHID, que es Reflection High Energy Electron Diffraction, para ir viendo la, la cristalinidad de las películas conforme se iban creciendo. También, bueno, aquí no se muestra, pero metían el ipsómetro, etcétera, para ir midiendo el espesor, microscopios electrónicos, etcétera. Bueno, gracias a esta tecnología y este monitoreo, se adquirió mucho conocimiento sobre los modos de crecimiento de las películas. Como sabemos, hay estos tipos de crecimiento, Volmer-Weber, Van der Merwe, o sea, tipo isla, ¿no? Tipo capa, ¿no? Que es lo deseable para los dispositivos electroluminescentes, y una combinación de estos dos modos. Bueno, también se amplió mucho el conocimiento sobre radiometría, fotometría y colorimetría, las definiciones de eficiencia cuántica interna, pues se empezó a manejar entonces eficiencia cuántica interna, externa, eficiencia en la extracción de luz, el rendimiento luminoso, que tiene que ver con la sensibilidad del ojo humano, ¿ah? Para la detección de la luz emitida por los dispositivos. Bueno, posteriormente, bueno, en paralelo entre los años 80 con la tecnología de los LEDs 3.5, se plantearon fabricar LEDs con materiales orgánicos, y bueno, pues el reto era obtener igual colores primarios con eficiencias iguales o mayores a las de los LEDs 3.5. La tecnología que usaron para fabricar las películas de estos materiales orgánicos fueron evaporación térmica en cámaras de vacío y materiales orgánicos, sin una tecnología más reciente. Bueno, también spin coating, que no menciono aquí, y screen printing, ¿no? Ya como impresoras 3D, ¿no? Para polímeros. Con esos tipo de tecnología se pueden fabricar capas, desde luego, gruesas, ¿no? Aunque se está transformando también la tecnología para fabricar también películas muy delgadas. Aquí se muestra más o menos la arquitectura de este tipo de dispositivos de LEDs orgánicos. Consisten, bueno, son un sustrato, generalmente esta tecnología de entrada un poco más barata, ¿va? Que la tecnología de los semiconductores 3.5, porque, bueno, se pueden usar sustratos de vidrio o sustratos poliméricos, flexibles,
Entonces, este tiene un ánodo, una capa inyectora de huecos, una capa transportadora de huecos, la capa emisiva, la capa transportadora de electrones, ¿no? Y la capa inyectora de electrones. Y bueno, el cátodo, ¿no? Aquí, bueno, la polaridad negativa se aplica en el cátodo, por eso es cátodo, y la polaridad positiva en el ánodo. Y bueno, obviamente, igual que en la otra tecnología, el silicón C5, pues la idea era aumentar la eficiencia. Y bueno, pues para aumentar la eficiencia, pues la principal capa son las capas emisivas, pero también se empezaron a ver que las capas inyectoras de huecos y capas transformadoras de huecos eran muy importantes para ir aumentando la eficiencia. Aquí en esta tecnología se investigaron tres tipos de capas emisivas, las fluorescentes, con tintes orgánicos, las fosforescentes y las de fluorescencia retardada térmicamente activada. Yo eso no conozco mucho, pero bueno, aquí se muestra más o menos el desarrollo de LEDs orgánicos de primera generación que se basaban en tintas orgánicas en donde, pues bueno, se alcanzaron eficiencias relativamente pues, altas, ¿no? Ya comparadas con los LEDs azules, ¿no? Que hicieron con silicón 3.5, por ejemplo, aquí 5.17%. Pero la eficiencia de este tipo de materiales, de este tipo de moléculas, se entendió que era muy baja porque en este se daban solo transiciones radiativas de los cinguletes excitados al estado de cingulete, estado base, y las transiciones de los estados triplete estaban prohibidas. Solo se aprovechaba al excitar estos materiales, ¿verdad? Con los electrones y huecos, solo se, se contribuía a la electroluminiscencia con un 25%, ¿no? Debido a esto, entonces, el- la aproximación que se usó para aumentar la eficiencia es hacer capas más eficientes, tratando de que también hubiera emisión radiativa en transiciones de triplete a singulete. Entonces, aquí lo que hicieron fue meter átomos de metales pesados como iridio y platino para aumentar la eficiencia. Y bueno, lograron obtener materiales orgánicos con una eficiencia de hasta el 100% con este tipo de materiales. Y bueno, con eso, esto es fundamental, ¿verdad? Para producir un material, un dispositivo electroluminiscente, se requiere utilizar materiales con una alta eficiencia fotoluminiscente, porque generalmente ya al fabricar el dispositivo se reducen las eficiencias, ¿no? Las eficiencias cuánticas externas. Bueno, aquí ya no voy a tardar más con estos materiales, simplemente se fueron desarrollando materiales de tercera generación, los famosos materiales fluorescentes con fluorescencia retardada, activada térmicamente. Y bueno, para ya 2020, pues ya se tenían OLEDs y la tecnología maduró como para ya comercializarse, ¿no? Ya empezaron a fabricar tanto luminarias, lámparas con OLEDs como pantallas con diodos emisores de luz orgánicos. Aquí, bueno, en este artículo, que es un artículo de revisión, dice que en la actualidad hay 14.000 publicaciones, 13.000 patentes y 1.000 reviews de este tipo de dispositivos electroluminiscentes. Bueno, en lo que se refiere a las capas transportadoras, inyectoras de huecos y de electrones, pues también se han estudiado una infinidad de combinaciones, ¿verdad? De materiales orgánicos. Como les mencioné, bueno, las técnicas utilizadas han sido fundamentalmente evaporación al vacío, que bueno, la ventaja es que se pueden obtener películas de alta calidad y es una técnica no destructiva de las capas inferiores, aunque bueno, la desventaja es que el costo es relativamente alto. La técnica de spin coating pues, tiene la ventaja de ser de bajo costo, pero la desventaja es que puede causar daño físico o incluso destruir la capa subyacente por el tipo de solventes, ¿no? Que se tienen que utilizar para las capas consecutivas, ¿no? Para hacer los dispositivos. Estas, bueno, como todos los dispositivos, tienen limitaciones y retos por resolver, aun cuando ya se han comercializado. Las estructuras son complejas, consumen bastante energía. La estabilidad limitada, porque los materiales son suaves, de bajo punto de fusión, entonces al calentarse por la operación, porque siempre hay un
un calentamiento por efecto Joule de los dispositivos y pues por eso sufren degradación con el tiempo de operación. El tiempo de vida de las pantallas, etcétera, es mucho más bajo que otro tipo de pantallas. Los materiales fosforescentes con emisión en el azul, como vimos, como le meten metales pesados como platino, iridio, oro, etcétera, aunque hay algunos con cobre, con materiales más económicos, tienen tiempos de vida más cortos todavía que los otros materiales emisores orgánicos y son más propensos a la degradación. Eh, Otro problema es que la emisión de los OLEDs es muy ancha, aunque son, bueno, en principio deben ser monocromática, pero el ancho, por ejemplo, de los OLEDs azules, verdes y rojos es muy ancho y es asimétrica. Entonces esto limita su aplicación para producir pantallas de alta calidad que cumplan con los estándares de las televisiones nacionales, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Bueno, aquí muestro, junto con la emisión de los OLEDs, que es en las líneas punteadas, se muestran las emisiones de los LEDs hechos con quantum dots, ¿sí? Ya sea de materiales orgánicos o inorgánicos, que se inició con materiales inorgánicos, como estos que se muestran aquí en esta tabla. De esto voy a hablar muy poco, pero si se fijan, la tecnología fue muy parecida a la de los OLEDs, ha sido muy parecida en el sentido de que pues, requieren de capas inyectoras de huecos, transportadoras de huecos, capas inyectoras de electrones, transportadoras de electrones. Y bueno, aquí ya se empieza a ver ya también con más detalle, bueno, algo que no vi en los OLEDs, que para aumentar la eficiencia se tiene que combinar las distintas capas de tal manera que la transición de la inyección de electrones a las capas eh, emisoras sea lo más eficiente posible, pero también se empiezan a meter capas bloqueadoras al mismo tiempo que son capas transportadoras de huecos, se meten capas bloqueadoras de electrones para detener aquí los electrones y favorecer que haya transiciones radiativas aquí en los puntos cuánticos. También los huecos, ¿sí? Aquí si se fijan, aquí hay una barrera, se mete una capa bloqueadora de huecos para que aquí queden muchos huecos y muchos electrones aquí arriba, muchos huecos aquí abajo, para que haya transiciones radiativas en los excitones formados por los puntos cuánticos de estos materiales, que son materiales también compuestos, ¿va? De este tipo de elementos, que por cierto son tóxicos, ¿no? Como selenio y cadmio. Y bueno, hay materiales ya menos tóxicos, compuestos de indio, cobre, compuestos de zinc, sulfuro de zinc, son más económicos, etcétera. Entonces aquí se muestran las eficiencias cuánticas electroluminescentes externas, ¿eh? De este tipo de puntos cuánticos. Y bueno, aquí no señalé, pero aquí cerca del infrarrojo se han obtenido eh, eficiencias relativamente altas, aquí el amarillo, etcétera. Bueno, aquí también quiero señalar que se empezaron a utilizar combinaciones de materiales orgánicos e inorgánicos, ¿no? Por ejemplo, aquí el PIDOT, que es un material, PSS, que es un material inorgánico, transportador de huecos, eh, es muy caro, ¿no? Bueno, perdón, aquí me faltó, no, sí, son 100 gramos, 8.500. Eh, bueno, después de esta otra tecnología, ¿va? Que se ha desarrollado ya mucho más reciente, ya estamos en 2014, son los LEDs de perovskitas de haluros metálicos luminiscentes, que se hacen con perovskitas que tienen esta estructura ABX3, donde, bueno, creo que no lo puse aquí en la ABX3, donde A son aniones monovalentes, pueden ser orgánicos o inorgánicos, generalmente se usa cesio, y el catión divalente que está metido aquí en esta celda, eh, puede ser plomo, bueno, son en materiales inorgánicos como plomo 2 más, estaño 2 más, germanio y otros. Y X, estos materiales, lo que está en la celda que encierra al catión divalente, que es el emisor de luz, dan haluros monovalentes como cloro, bromo y yodo, combinaciones. Y bueno, el catión monovalente está acá afuera y bueno, los cristales o
Y a las perovskitas, en película delgada, un bulto, son uniones de este tipo de celdas por fuerzas de Van der Waals, ¿no? Bueno, aquí en esta tabla muestro igual una serie de diodos fabricados con perovskitas con eficiencias cuánticas ya muy grandes, ¿verdad? ¿Sí? De 20.3, etcétera. Bueno, no tengo aquí la emisión en qué colores, pero bueno, se han fabricado LEDs con perovskitas pues, en una década, ¿no? En menos de una década ha avanzado mucho esta tecnología, pues gracias al avance de las otras tecnologías, ¿no? Que se tenía conocimiento de técnicas de crecimiento, el impacto de los defectos en las interfaces de los materiales, la estructura de bandas escalonadas, etcétera. Pues gracias a eso, ya los LEDs de perovskitas han absorbido toda esa información y se han logrado obtener LEDs con eficiencias muy altas. Aquí también quiero mencionar o señalar que, por ejemplo, como capas eh, transportadoras de electrones, se utiliza mucho este compuesto TPBI, que sí es muy caro, 500 miligramos, 9.200 pesos. Aquí es otra tabla, creo que es la misma que puse en la diapositiva anterior. Eh, Otra cosa que quiero señalar es también este tipo de eh, cátodo. Generalmente, bueno, se usaba aluminio, metales o películas delgadas de níquel oro si la luz tenía que salir por ahí. Pero ya, por ejemplo, en este tipo de dispositivo la luz sale por acá, por el hito, ¿ah? Que es transparente. Y acá generalmente se ponía aluminio nada más. Pero bueno, se descubrió que al poner una capa entre el, perdón, entre el aluminio y el TPDI, una capa muy delgada de 2 nanómetros de fluoruro de litio, producida por evaporación térmica, se aumentaba la eficiencia, pero así enormemente, independientemente de la eficiencia de la capa emisora. Con una misma eficiencia de la capa emisora, al construir este dispositivo y poner aquí esta capa, este tipo de cátodo, de electrodo, se aumentaba la eficiencia, se aumenta mucho la eficiencia. Aquí se ve más o menos, no se entiende muy bien el efecto, parece ser que es un efecto de tunelamiento de los electrones del aluminio hacia el TPBI y entonces llegan con más energía y alcanzan a la capa emisora con una mayor energía. Los electrones los inyectan de manera más eficiente. Eh, bueno, en 2013 se plantearon también el reto de fabricar, bueno, quiero señalar también aquí que estos materiales, estos LEDs, la mayoría son con plomo, ¿sí? Como se muestra aquí, el plomo, el plomo, el plomo. O sea, la mayoría son con plomo, entonces es un material muy tóxico. En esa época también, o cuando se inició esta tecnología, pues mucha gente cuestionó y trató de producir LEDs con materiales menos tóxicos y también más económicos. Entonces aquí, ay, me fui me estoy regresando, perdón. Entonces aquí en 2013 se publicó un artículo muy interesante donde fabricaron LEDs sobre sustratos recubiertos con hito, utilizando unos materiales orgánicos con elementos abundantes en la Tierra, como óxido de níquel, sulfuro de zinc con manganeso y óxido de zinc con aluminio. Aquí se muestra, bueno, más la curva de campo eléctrico contra la corriente, la densidad de corriente, los espectros de emisión de estos dispositivos, aunque no reportaron la eficiencia de este tipo de dispositivos. Bueno, debo también mencionar que muchas de estas tecnologías que he mencionado, pues se vieron empañadas o estaban en competencia hoy en las grandes compañías que desarrollaban esos proyectos, pues a veces detenían ciertos proyectos porque ya no podían avanzar y los sustituían por los proyectos que no se podía avanzar de manera más rápida y con mejores rendimientos económicos, desde luego. Bueno, entonces también en paralelo con la tecnología de los dispositivos operados
voltaje directo, corriente directa, bueno, se desarrollaron los dispositivos operados con corriente alterna, que son otro tipo de estructuras, como se muestra aquí, con capas, la capa fósforo ensanguichada, como vamos a ver, entre dos capas aislantes. De entrada, este tipo de dispositivos, como vamos a ver, operan con corrientes mucho menores por las capas aislantes que tienen aquí, que los materiales operados con voltaje DC. Tienen otras ventajas también, que bueno, si se logra reducir la frecuencia de operación, pues se pueden conectar directamente a la línea A, que bueno, eso se ha trabajado mucho también en eso. Está trabajando recientemente en bajar las frecuencias de operación. Porque bueno, los dispositivos operados con voltaje DC pues, requieren de circuitos, ¿va? Para diodos de alta potencia, etcétera, para reducir los voltajes y transformar los voltajes alternos en voltajes directos. Bueno, aquí en lo que se refiere a esto, bueno, un primer dispositivo que se propuso en 1953, mucho antes, ¿no? Que se empezaron a desarrollar este tipo de dispositivos donde pusieron una capa de sulfuro de zinc con manganeso que se veía que tenía una eficiencia fotoluminiscente muy alta, entre dos electrodos, uno transparente y uno reflejante. Y bueno, obtuvieron luminiscencia, pero este dispositivo se rompía muy rápidamente y y bueno, tenía un tiempo de vida muy, muy corto. Entonces ya en 1967 se, se propuso ensanguichar, o sea, poner capas aislantes entre los electrodos, ¿verdad? Del contacto conductor transparente y la capa reflectora, y se lograron obtener dispositivos electroluminiscentes con ya más estables, mucho más estables, y ya empezaron a jugar con el aumento de la eficiencia, reduciendo los espesores de las películas tanto de sulfuro de zinc con manganeso como de las capas aislantes. Se realizaron muchos estudios de los mecanismos de excitación, ¿no? De la electroluminiscencia, porque, bueno, cómo es que funcionan estos dispositivos si hay capas aislantes. Realmente la corriente no se inyecta desde los electrodos, sino buscar cómo opera. Se empezó a ver que, bueno, aquí lo que hay es una corriente de desplazamiento, una inyección de carga nada más en los ciclos de operación de las interfaces de las capas aislantes con el fósforo, con las capas luminiscentes. Y bueno, aquí se muestra, las voy a pasar muy rápido, o sea, porque el investigar o el entender los mecanismos de excitación, de inyección de carga, de excitación, etcétera, dio lugar a un aumento en la eficiencia de estos dispositivos. También se investigó con más detalle las propiedades estructurales y electrónicas de los materiales eh, de los cationes y aniones usados para la matriz, ¿verdad? Donde se impurificaron las impurezas de manganeso y se empezaron a meter también otro tipo de impurezas, ¿no? Como europio, terbio, etcétera, y estudiar las eficiencias, todas las transiciones radiativas prohibidas, permitidas, etcétera. Y bueno, gracias a eso, en 1974 ya se logró construir una estructura electroluminiscente tipo MISIN con una eficiencia de 5 lumen por watt, que ya se empezó y se empezaron a comercializar, se empezaron a producir pantallas electroluminiscentes eh, para computadoras, para televisores, para calculadoras, etcétera. Bueno, aquí se muestra, ¿no? Toda la serie de materiales fósforos con los distintos colores, como se muestra aquí otra vez, como siempre, los emisores en el azul son los de menor eficiencia. También se vio que las propiedades de las capas eléctricas pues, obviamente son fundamentales para la eficiencia y para el funcionamiento de los dispositivos electroluminiscentes. Por ejemplo, se requiere tener materiales, o se observó que
materiales con constante dieléctrica más alta permiten operar los dispositivos a voltajes menores, pero también lo que se observa generalmente es que al aumentar la constante dieléctrica de un material, el campo de ruptura disminuye, entonces esos materiales al aumentar el voltaje se rompen, ¿va? Hay una ruptura dieléctrica y el dispositivo se, se destruye, ¿no? Básicamente. Y bueno, hay materiales que la ruptura es propagante y hay materiales que es autocurado. Por ejemplo, de repente hay una inestabilidad, pero no se rompe el material, no deja de funcionar, sino que baja su emisión, pero sigue funcionando, ¿no? Es bueno, también se han estudiado mucho los modelos se ha hecho mucho modelaje de los dispositivos, ¿verdad? Antes de operar, para ver cómo se puede, de qué depende la frecuencia de operación y el voltaje de operación umbral. Bueno, aquí se muestran las primeras pantallas de 1993 que se fabricaron con este tipo de dispositivos electroluminescentes. Bueno, aquí en esta diapositiva que muestro es un tipo de estructura MISI reportada el año pasado, eh, que es una estructura depositada con la técnica de Atomic Layer Deposition, operado también con voltaje AC. Pues se fijan, ya es una estructura muy, muy sofisticada, ¿no? Con muchas capas, ¿sí? O sea, aquí como que ya es combinación de las arquitecturas de los LEDs, ¿no? De perovskitas, de materiales orgánicos y de las estructuras MISIM, ¿no? Es una combinación. Y bueno, todavía aquí reportan eficiencias muy bajas porque es un dispositivo que emite en el rojo. eh, pero bueno, también quiero mencionar que esta técnica es muy cara y es muy lenta porque pues, se tiene que crecer así capa por capa. Aquí se muestra, por ejemplo, los tiempos que se, que se tienen para depositar cada una de las capas. Y bueno, el dispositivo tiene un espesor de 1720 nanómetros. Entonces, fíjense aquí en estos segundos, se hacen la suma. Yo tomé tiempos muy, muy, muy largos, de muchas horas, ¿no? Para construir un dispositivo. Bueno, entonces ya me tardé mucho tiempo en esta parte. Lo que quiero mencionar entonces es la investigación que hemos realizado aquí en el Instituto de Investigaciones en Materiales en colaboración con el CINVESTAB en lo que se refiere a estructuras electroluminescentes. Eh, bueno, lo que se debe hacer para hacer un dispositivo electroluminescente pues es escoger el tipo de dispositivo que se desea investigar, que sea consistente pues, con las facilidades que uno tiene, la infraestructura y los recursos que se tienen a la mano, que sea cercano a la línea de investigación, ¿va? Que se está desarrollando, eh, y que sea posible hacer una contribución original, ¿va? En el estado de arte, dentro de todo lo que se está haciendo, ¿va? Que se ha hecho o que se va haciendo con el tiempo. Eh, y bueno, voy a pasar esta un poco más adelante, pero bueno, yo tuve la fortuna de estar con el pie derecho al Instituto de Investigaciones en Materiales, eh, porque pude trabajar en este proyecto de fabricar o depositar películas luminiscentes de sulfuro de zinc con manganeso, depositadas por una técnica muy barata y muy sencilla en lo que sería la parte técnica, que la parte científica no es tan sencilla. Se llama rocío pirolítico y en ese entonces, bueno, rocío pirolítico neumático, pues muestra aquí. Se crecieron películas de sulfuro de zinc sobre sustratos de vidrio Pyrex que resultaron policristalinas con una estructura hexagonal bursita. Se observó que cambiando la temperatura del sustrato, cambiaba, se aumentaba, ¿no? De tener una emisión muy baja a temperaturas bajas, se logró tener una emisión muy alta y bueno, también el espectro de emisión cambió para dar la emisión característica del manganeso, en 588 nanómetros para una temperatura de 500 grados. Aquí se muestra en esta gráfica la emisión, ¿sí? En función del contenido de manganeso en las películas depositadas a 440 grados centígrados. Se usaron estos compuestos, ¿sí? Bueno, esto fue en la década de 1990 y 1992. Bueno, se entendió que, bueno, esta emisión
es debido a estas transiciones del manganeso, ya se había desarrollado todo el estudio, ¿no? De las transiciones en los metales de transición y en las tierras raras. Y bueno, se ve que, curiosamente, al aumentar la temperatura, se hace más eficiente estas transiciones, ¿no? Mencioné el amarillo-naranja. Posteriormente, bueno, yo realicé mi doctorado en el Instituto de Investigación en Materiales bajo la dirección del doctor Ciro Falconi. Bueno, mencionar que aquí, que bueno, trabajé, fue una colaboración con el doctor Ciro Falconi, el doctor Armando Ortiz Finado, ¿ah? Y el doctor Manuel García Hipólito, que creo que todos ustedes conocen. Bueno, como les mencioné, realicé mi tesis doctoral con el doctor Ciro Falconi trabajando en el depósito de películas de óxido de silicio depositadas a bajas temperaturas por técnicas asistidas por plasma. Y bueno, entonces, como ya eh, habíamos preparado películas de sulfuro de zinc con manganeso con una buena eficiencia luminiscente y estas películas de óxido de silicio de alta calidad, pues lo que hicimos fue fabricar estructuras electroluminiscentes, como se muestran aquí, ensanguichando películas de sulfuro de zinc con manganeso con películas de óxido de silicio depositadas por plasma. Pues se encontró un buen funcionamiento de estos dispositivos. Aquí están los espesores de cada una de las películas. Los sustratos fueron de vidrio y aquí es ATO, es óxido de estaño amplificado con antimonio. Y bueno, aquí se muestran las características corriente-voltaje que fueron equivalentes a las características corrientes-voltaje de este tipo de estructuras depositadas. Por cierto, me faltó mencionar que las estructuras electroluminiscentes, bueno, sí mencioné, ¿no? Que por atomic layer de epitaxy o por sputtering o por evaporación térmica, generalmente se preparan todo este tipo de películas, ¿no? Para este tipo de estructuras mismas. Nosotros fabricamos estas estructuras por esta técnica de rocío pirolítico y bueno, la capa de aislante fue hecha por plasma remoto, que es una técnica pues, relativamente cara, pero bueno, logramos obtener buenas eficiencias luminosas o rendimientos luminosos. Y bueno, el buen funcionamiento de él, o sea, tuvimos suerte porque sugirió que el depósito de la película de sulfuro de zinc con manganeso sobre la de óxido de silicio no deterioró las propiedades eléctricas o dieléctricas de la película subyacente de óxido de silicio y tampoco las propiedades luminiscentes de la película de sulfuro de zinc con manganeso se vieron afectadas al someter esta película de sulfuro de zinc con manganeso en el plasma. Debo mencionar que aquí utilicé aluros cloruro de tetracloruro de silicio. Pues aquí había cloro y todo, y a pesar de eso, bueno, fue hecha por plasma remoto, ¿sí? Aquí, que gracias a eso no afectó el depósito o los cloros ahí en el depósito que son fuertemente activos, la, la capa de sulfuro de zinc con manganeso. Bueno, ya posteriormente, en 2013, aquí en el instituto fabricamos unas películas de un estudiante de doctorado, películas de estructuras, perdón, electroluminiscentes tipo MISIN, igual usando, bueno, y todas fueron fabricadas, cada una de las capas fue fabricada por rocío pirolítico, aquí dice All Prepare, ¿no? Ultrasonic. Y bueno, la técnica que se utilizó fue de rocío pirolítico ultrasónico. Las estructuras anteriores fueron por rocío pirolítico neumático. Bueno, aquí entonces se utilizaron, a diferencia de las capas anteriores, se utilizó óxido de aluminio como capas aislantes y depositamos también, en vez de utilizar sustratos comerciales de ATO o de ITO, utilizamos películas depositadas por rocío pirolítico de óxido de zinc impurificadas con aluminio. Y bueno, aquí se ven el espectro de electroluminiscencia de las películas, cómo aumenta en función del voltaje, y son las características corriente-voltaje de los dispositivos. Y como se muestra aquí, también el hecho de que no se dañó, bueno, el hecho de que el espectro de fotoluminiscencia es idéntico al de electroluminiscencia, con las diferencias en la intensidad, ¿va? Significa que las películas tampoco se dañan, ¿va? Entre sí conforme se fueron depositando, o se dañaron sí, conforme se fueron depositando. Se depositaron con este sistema de rocío pirolítico que pueden ver, es súper económico, hecho en casa con un nebulizator ultrasónico que venden en farmacias. Y en 2016
sintetizamos películas de sulfuro de zinc impurificadas con europio, que tuvieron luminiscencia en el azul muy intensa, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, pues con eso ya tenemos entonces, hemos fabricado películas de óxido de aluminio, películas de sulfuro de zinc con europio, películas de óxido de zinc con aluminio. Vamos a fabricar dispositivos electroluminiscentes con emisión en el azul, ¿no? Los fabricantes fue el trabajo de doctorado en Marta Judy Rivera Medina, una estudiante eh, que, bueno, posteriormente ahorita está en Groningen. Pero, ¿qué creen? O sea, bueno, aquí se ve, utilizamos capas de óxido de aluminio como capas aislantes y no funcionaron muy bien las películas. Sí logramos que encendieran, etcétera, pero no funcionaron, se destruían, se rompían. Todo lo que hicimos fue, ya había tenido anteriormente un estudiante que había fabricado películas de óxido de circonio de buena calidad, entonces dijimos, bueno, vamos a meterle películas de óxido de circonio. Eh, no he puesto mi puntero, una disculpa. Bueno, aquí lo pueden ver, ¿no? Una disculpa. Bueno, pues como pueden ver, entonces la emisión que obtuvimos de estas estructuras, que fue relativamente intensa, fue en el blanco, color blanco, ¿sí? Bueno, este artículo fue publicado, nos costó trabajo describir o discutir el origen de las emisiones, ¿va? En los distintos colores. Cabe señalar que la fotoluminiscencia de la estructura, como se muestra aquí en esta fotografía, es azul. Sin embargo, la electroluminiscencia es blanca. Ahora, recientemente hemos también fabricado películas de estructuras MISIM con igual películas aislantes de óxido de circonio y películas de sulfuro de zinc con terbio, que también cuando son fabricadas las películas o las estructuras se emiten en el azul, como se muestra aquí los espectros de fotoluminiscencia, pero ya los espectros de electroluminiscencia son característicos del terbio 3 más, ¿sí? Aquí, bueno, hicimos estas películas del fluorescein con terbio que vimos que emitían en el azul y por ahí hicimos una revisión y vimos que cuando el terbio entraba como 4 más, podía tener emisiones en el azul. Entonces, bueno, a lo mejor sí podemos obtener electroluminiscencia en el azul. Pero lo que hemos observado es que la electroluminiscencia es verde, característica del terbio 3 más. Bueno, es una fotografía de los electrodos, bueno, los portamuestras, ¿no? Que no es fácil también la caracterización de este tipo de dispositivos porque hay que hacer contacto por el lado del aluminio y ver la luminiscencia por el lado del vidrio. Entonces hay que hacer el contacto, hay en cuenta poner el vidrio hacia abajo con los contactos, ¿no? Entonces a veces hemos desarrollado este tipo de portamuestras. Eh, y bueno, ya más recientemente nos pusimos el reto de fabricar películas, LEDs con películas del gas de materiales inorgánicos no tóxicos abundantes en la Tierra. Bueno, aquí otra vez quiero poner esta dispositiva otra vez, que bueno, lo que tengo que hacer es escoger el dispositivo, ¿no? Que tiene que hacer de acuerdo a las facilidades, que sea consistente con la línea de investigación, que sea posible hacer una contribución. Todo lo que se tiene que hacer para eh, construir el dispositivo es depositar por separado, como se vio anteriormente, cada una de las películas sobre los sustratos más adecuados y económicos para hacer un estudio de su composición y propiedades en función de las condiciones de depósito y optimizar, ¿va? Una vez que tiene uno optimizadas las condiciones de depósito para obtener buenas propiedades funcionales, se deposita de manera secuencial, ¿no? Las condiciones óptimas. Bueno, entonces lo que nos propusimos, dijimos, bueno, pues, basados en este artículo, creo que nosotros tenemos todo para fabricar estos dispositivos, excepto el óxido de níquel, que no habíamos estudiado, no habíamos depositado óxido de níquel para ese entonces, ¿no? Bueno, aquí quiero mostrarle los resultados rápidamente. Entonces, nos dimos a la tarea inicialmente depositar películas de óxido de níquel, ¿no? La primera película que va en el dispositivo sobre el hito, pero bueno, se depositó sobre vidrio, con ciertos materiales precursores y solventes reportados en la literatura,
reportadas por rocío pirolítico neumático. Entonces hicimos muchos depósitos. Tuve un estudiante de licenciatura que no logró depositar películas bajo diversas condiciones, usando distintos precursores, solventes, temperatura, etcétera. Pero bueno, ya después retomó este proyecto un estudiante de doctorado, como mencionaron más adelante, y logró depositar películas de óxido de níquel, por cierto, asesorado tanto por el doctor Manuel García Hipólito, que tiene mucha experiencia en el depósito de películas por óxido pirolítico. Se logró depositar usando acetilocetonato de níquel y dimetilformamida. Ahora, pero las películas depositadas con aire, con gas de arrastre director, resultaron negruzcas, con una transmitancia muy baja y con baja adherencia, y relativamente suaves, se rayaban muy fácilmente, como se muestra en esta fotografía, el aspecto negruzco. Pues lo que hicimos fue depositar películas de óxido de níquel usando nitrógeno como gas de arrastre director, que resultaron con una mayor transmitancia, adherencia y dureza. Sin embargo, las películas resultan muy resistivas y no se pudieron obtener medidas de conductividad de coeficiente Hall mediante el método de Van der Pau. Por lo tanto, se decidió purificar las películas con litio para aumentar la concentración de huecos y reducir la resistividad. Se sabe que si el litio sustituye al níquel, si se logra hacer una sustitución del níquel por el litio, se queda, porque como el litio tiene valencia +1 y el níquel +2, se generan huecos, ¿no? Por cada litio que sustituye el níquel se genera un hueco. Entonces el chiste es lograr que se sustituyan. Y bueno, se lograron depositar películas de óxido de níquel impurificadas con litio usando como fuente de litio, acetato de litio dihidratado. Es una fotografía ya de las películas de óxido de níquel con litio, creo que son con 10% de litio, sobre sustratos de vidrio recubiertos con nitro. Como se puede ver aquí tiene una muy buena transmitancia. Todavía son no muy uniformes, se ven con distintos colores por el cambio en el espesor de la película. Quizá haya cambios también un poco en su compresión, no sabemos. Pero bueno, tienen una buena transmitancia, son muy duras, y con una buena concentración de huecos. Entonces, con esto ya nos dimos a la tarea de fabricar los LEDs, ¿no? Los haciendo el depósito consecutivo. Entonces, al depósito, lo que observamos es que al depositar la película de sulfuro de zinc con manganeso sobre la película de óxido de níquel con litio, se observó un efecto de ataque de la película de óxido de níquel con litio y oscurecimiento de las películas. Y bueno, después de varios estudios, ¿no? Que estuvimos sin cambios en precursores, solventes, etcétera, se logró eliminar este efecto cambiando los solventes, ¿no? Para depositar películas con una mejor, que no atacaran. Y bueno, aquí ya nada más muestro las características corriente-voltaje de resultados preliminares, ¿no? Que ya puso este estudiante, Víctor Hugo López Lugo. Es el diagrama de niveles de vacío respecto al vacío de los distintos materiales. Como se puede ver, pues, la operación en principio es similar a la de los dispositivos hechos por cierto, son igualitos, ¿no? Los que se reportaron por Buick, pero en ese caso no mencioné, fueron depositadas por spin coating y bueno, nanopartículas de todos los materiales. Bueno, aquí se ve obviamente que al inyectar electrones aquí en el aluminio, el óxido de níquel funciona como bloqueador de electrones e inyector de huecos, ¿sí? Para que haya transiciones aquí y haya excitación de los iones de manganeso y se aumente la eficiencia. Y bueno, aquí se muestran el espectro de emisión del sulfuro de zinc con manganeso y de la estructura del LED, y es el espectro de electroluminiscencia, ¿sí? Es una fotografía, se emite en el rojo, como se ve, se emite, la emisión es más, es muy inestable, ¿sí? O sea, se calientan nuestros dispositivos y se llegan a romper incluso los vidrios, porque se calienta mucho localmente, porque los voltajes de operación, si ven aquí, son relativamente altos, 9.5 volts. Si se utilizan voltajes todavía más altos, lo que se observa incluso emisiones en otros lugares, ¿sí? Y que pensamos que hay cambios estructurales en la capa de sulfuro de zinc con manganeso, y por lo tanto hay corrimientos en los niveles y corrimientos en los picos de emisión.
Ya más recientemente, con la estancia del doctor Jesús Uriel Valderas aquí en el Instituto de Estancia Postdoctoral, Instituto de Investigaciones Materiales, nos dimos a la tarea al reto de fabricar, nos hemos dado apenas, hace un año, ¿no?, que empezamos, de fabricar LEDs con películas delgadas de materiales inorgánicos no tóxicos, en algunos metálicos libres de plomo, en colaboración con el Sinvestar. Y bueno, ya logró el doctor Uriel Valderas depositar algunos metálicos que tienen luminiscencia en el violeta, azul, verde, ¿sí? Desafortunadamente las películas resultan muy rugosas y muy suaves, ¿sí? O sea, se rayan muy fácilmente. De hecho, cuando quisimos medir espesores con perfilometría, las rayan el perfilómetro. Entonces, debido a esto, pues el reto es cómo mejorar la morfología de las películas. De entrada, bueno, son materiales en donde los enlaces son por fuerzas de Van der Waals, ¿verdad?, entre las moléculas de los haluros metálicos. Pero bueno, estamos intentando, bueno, está intentando el doctor Uriel cambiando solventes, metiendo antisolventes, etcétera. También, bueno, tratando de hacer high nanocristalización, etcétera. Bueno, es una cosa, un reto que tenemos que, y el otro es que usar como capas transportadoras de electrones y de huecos, ¿sí? Porque estos materiales, bueno, también como contienen cloro, son con base de cloro, pues no podemos, por ejemplo, poner óxidos encima como capas pues, aislantes si queremos hacer estructuras MISIM, ¿no? O como capas transportadoras de electrones, ¿sí? Porque se usa también óxido de zinc, ¿no?, como capa transportadora de electrones. Pero bueno, no, tendríamos que hacer películas de óxido de zinc a temperaturas, o estos materiales se depositan a 80, 90 grados, y no aguantan temperaturas tampoco muy altas, ¿no? Bueno, pues eso sería todo. Con eso quiero terminar. Bueno, aquí traigo una comparación de los distintos dispositivos, aplicaciones de dispositivos muy bonitas, muy interesantes que se están dando actualmente en las estructuras electroluminiscentes tipo MISIM sobre sustratos transparentes, ¿sí? Pues muchas gracias, ya me extendí 10 minutos. Una disculpa. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto, podemos ver. Muchas gracias, doctor. Sí, Permítame tantito. sí. Muchas gracias por la presentación. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Zacarías, por favor. Bueno, muchas gracias por la plática, profesor. Se me hace muy interesante. Sí. Tengo una duda con respecto al criterio para elegir el área activa de estos dispositivos y si considera que exista una ruta para definir el tamaño del dispositivo. Entiendo que hacer dispositivos de transporte en placas paralelas hace que sean susceptibles o sean muy dependientes de fallas estructurales, ¿no? Pequeños agujeritos, cosas que metan en corto. Entonces, ¿cuál sería la estrategia para poder evitar este tipo de defectos de procesamiento, sobre todo en tecnologías más accesibles a nuestros recursos tecnológicos, ¿no? Sí. ¿Qué opina? ¿Cuál sería el camino del área de dispositivos? Sí, bueno, en lo que se refiere a películas depositadas por rocío pirolítico, ultrasónico, que es lo que yo he trabajado, si se desea depositar sobre áreas grandes, lo que se tiene que hacer es mover la boquilla o el sustrato, ¿no?, hacer un barrido, o sea, la boquilla déjenme mostrarles esta, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta campana, aquí, por ejemplo, lo que determina el área de depósito, pues es el área de la campana, ¿no?, donde se suministra el aerosol. Entonces, si se quiere depositar sobre sustratos de área más grande que el área de la salida de la campana, lo que se hace es mover. Realmente, el doctor Uriel, que ha trabajado en la técnica de ACBD, donde se utiliza, bueno, aquí no puse una fotografía de su sistema,
una disculpa. Tiene una boquilla que es un tubo cilíndrico que lo que hace es hacer un barrido con un CNC, un motor Arduino, ¿no? Un motor de pasos, hacer un barrido en el plano XY, incluso también puede haber movimiento en Z, ¿no? Para acercar. Perdón, no tengo aquí el apuntador, déjenme. No veo el apuntador. Pero es que está en modo. Ahí abajo tiene unos símbolos donde está una pantallita, una cámara, el que es lapicito, creo que es el apuntador, no estoy muy segura. Ajá, sí. Ok. Pero bueno, tengo que Ahí está la opción, ¿no? Es la primerita. Ahí, y Apunteo, ¿no? Pero ok. ¿Y ahora? Ya, ahí está. ¿Dónde tenía? Aquí. Sí. Entonces, lo que se hace es, ya el doctor Uriel implementó aquí esta estructura, una plataforma, en donde en este caso lo que se mueve es el sustrato, el baño de estaño donde se pone el sustrato, se mueve en la dirección, en este caso nada más creo que en la dirección Y, pero bueno, se puede hacer un movimiento en la dirección X y bueno, también en la Z para acercar. Para él es muy importante la distancia de su boquilla al sustrato. No sé si eso conteste la pregunta. Y bueno, obviamente se tiene que jugar con los flujos, ¿verdad? De los gases directores y, por ejemplo, aquí hay un gas de arrastre y un gas director, ¿va? Que empuja las gotitas del rocío hacia el sustrato. Entonces, todo eso, las variables son los flujos de gases, las concentraciones de las soluciones precursoras, ¿va? La rapidez de depósito, todo eso. Generalmente, cuando uno deposita una película muy, muy rápido, pues la calidad no va a ser muy buena, ¿no? En general. Por eso la técnica esa de Atomic Layer Deposition, ¿no? Van depositando básicamente capa por capa, o sea, van mandando así poco a poco las partículas, ¿no? Las moléculas o las gotas para que les dé tiempo de ir reaccionando, irse adhiriendo al sustrato, ir formando una monocapa, ¿no? Aquí habría que ir a la... Sí, bueno, no sé si conteste la pregunta. Me ha aclarado mucho la idea y ya solo me quedaría la duda de cuál es el tamaño del dispositivo, el LED, de qué tamaño es el LED que buscan, Lo de que determina el milímetros. tamaño del LED, en nuestro caso, es el tamaño del punto de aluminio, del electrodo, ¿sí? ¿De cuánto es? El radio es de un milímetro, el diámetro, perdón, es de 1 milímetro. Entonces Ok, son áreas muy chiquititas, ¿sí? O sea, pero obviamente, pues, si se ujú, quiere, ahorita ya compré sustratos de vidrio con patrones de hito, y eso es lo que ajá, determina el área del dispositivo, ¿sí? No sé, creo que, bueno, aquí hay, por ejemplo, una fotografía, ¿no? Aquí hicieron un patrón, ¿no? De hito, de NUST, ¿no? ¿Sí? ok. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Zach. Tenemos otra pregunta. Por favor, Iván. ¿Se escucha? Ok. Ah, ya. Buenas tardes. Muchas gracias por la plática, doctor. Mi duda va en cuanto a lo que se refiere al el espesor de las capas. ¿Cómo se Ajá. determina? Es decir, ¿cómo sabemos que el espesor que se escoge para crecer las capas es el correcto o no hay un criterio? En principio del estudio que hemos hecho, y bueno, en general, los voltajes de operación bajan cuando se reduce el espesor de las películas, tanto en los DC como en los AC, ¿sí? De todas las películas. Entonces, pues
dice uno, bueno, pues si queremos voltajes de operación bajos, pues hay que depositar películas muy delgadas, ¿no? Pero, digo, qué bueno que tengo esta diapositiva. Como se muestra aquí, si uno hace capas, generalmente las películas van creciendo, pues bueno, a través de la adherencia de las especies, ¿verdad?, al sustrato, el arribo de las especies al sustrato, van reaccionando se pegan en el sustrato, pueden moverse dependiendo de la temperatura, puede haber una movilidad superficial, ¿sí? Entonces, si se depositan pocas partículas, ¿no?, o se deja poco tiempo de depósito, pues la película va a ser muy delgada, pero puede quedar como esta, ¿no?, que pueden quedar islas, o sea, simplemente pues islas, ¿no? O sea, todavía no está la película, la superficie completamente cubierta, ¿sí? Aun cuando el tipo de crecimiento sea ¿sí?, que el arribo sea muy lento, que la temperatura sea relativamente alta, que las especies tengan un coeficiente de pegado para que vayan creciendo así monocapa por monocapa, casi que cubran toda la superficie, ¿no?, conforme van creciendo. Aún así, si es muy delgada, pues hay zonas más delgadas, ¿no? El problema de esas zonas más delgadas, se llaman pinholes, es que producen cortos, ¿no?, en el circuito. O sea, aquí ya esta capa ya no va a cumplir su función, ¿no?, que va a tener, y entonces el dispositivo ya no va a funcionar como debe funcionar, o incluso simplemente no funciona, ¿sí? No sé si con eso quede contestada la pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Sí, es todo? Ok, ¿alguna otra duda? Por favor, doctor Ciro y después el doctor Miguel, por favor. Creo que le cedo mi turno a Miguel y yo después pregunto. Ok, muy bien. Entonces, por favor, doctor Miguel. ¿Sí? Sí, lo escuchamos. No lo escucho yo. Hola, hola, doctor Miguel. No lo escuchamos. Si quiere hacer su pregunta, si la quiere escribir en el chat, por favor, Ok. porque no lo escuchamos. Veo que tiene su micro encendido, pero nosotros no escuchamos nada. Entonces, si quiere ir escribiendo la pregunta en el chat. Bueno, mientras nos hace su pregunta en el chat, Ciro, si sí. quiere, doctor Ciro, por favor. Sí, cómo no. Pues me parece muy interesante, sobre todo el desarrollo histórico que hiciste de las diferentes estructuras y dispositivos de emisión de luz que han surgido a lo largo de la historia, que no es muy larga, ¿no? Como tú decías, a los 60 y bueno, tiene unos 50 años que realmente ha ido tomando relevancia. Sí. Hay aspectos que actualmente en el desarrollo de nuevas estructuras o de estructuras luminiscentes que sean competitivas con las actuales, que ya están en vías comerciales, se hace cada vez más difícil hacer un desarrollo en el que tú puedas aportar desde el punto de vista comercial o tecnológico digamos, un aspecto que pudiera ser, digamos, relevante para el desarrollo tecnológico de los materiales, ¿no? Una de las cosas que podríamos puntualizar en ese sentido sería la eficiencia. Obviamente, entre mayor eficiencia se obtenga, que ya las estructuras que están en el mercado son muy eficientes, si se tiene mejor eficiencia, obviamente vamos a tener una forma de incidir en la tecnología actual. Otros aspectos sería tal vez el costo, la simplicidad o digamos, el aspecto digamos, de ecológico, de amabilidad ecológica de los nuevos dispositivos. La pregunta que yo tendría para ti, ya que tú has estado siguiendo
el desarrollo de estos dispositivos, es actualmente qué es lo que se puede ofrecer o cuáles son los aspectos en los cuales las nuevas tecnologías que estamos desarrollando son importantes. En pocas palabras, con qué es lo que vendemos o qué vamos a venderle a la gente que está en este rollo de nuevos dispositivos, ¿no? Sí. Ok, sí. Yo, por ejemplo, ahora que Uriel, bueno, Uriel está haciendo trabajo pues, de punta, ¿no? Del más actual, ¿no? Porque ahorita está trabajando precisamente en hacer LEDs con heteruniones de haluros metálicos, ¿no? Líneas de plomo, ¿no? Esto va en el sentido, pues, de ecológico, ¿ah? Pero en el sentido de la eficiencia, pues todavía apenas es una tecnología que está surgiendo, ¿no? Y yo el problema que le veo a esta tecnología, incluso la de las perovskitas, ¿no? Es, bueno, la estabilidad, ¿no? Y la dificultad de utilizar materiales económicos, como mencioné, como capas transportadoras de electrones y de huecos. Y entonces yo lo que creo que podemos proponer, por cierto, bueno, los que trabajamos o que hacemos ciencia en los países pobres, subdesarrollados, ¿no? Como nosotros, pues para nosotros es cada vez más difícil hacer una aportación porque pues, se necesita dinero, ¿no? También para hacer una aportación, ¿no? Estamos compitiendo con industria, ¿no? Con industria que, bueno, que tiene laboratorios de investigación y que tienen muchos recursos, ¿no? Y que pueden invertir y probar, ¿no? Nuevos procesos, etcétera. Pero bueno, entonces en ese sentido creo que lo que nosotros podemos hacer es idear la manera de fabricar, por ejemplo, yo lo estaba diciendo Uriel, ¿cómo podemos fabricar una capa transportadora de electrones sobre sus haluros de óxido de zinc, ¿no? Por ejemplo, con aluminio a temperatura 80, 90 grados, ¿no? O sea, buscar precursores, solventes, etcétera, condiciones, gases de arrastre, etcétera, para poder crecer una película de óxido de zinc, ¿no? Por ejemplo, que es lo que se usa. Bueno, si no quiere usar, podríamos usar aquí está, por ejemplo, si la ven, una película de óxido de zinc, ¿verdad? Que se ha usado para los LEDs de Quantum 2, que son materiales inorgánicos, que estos aguantan temperaturas muy altas, ¿verdad? O sea, aquí no hay problema de, pues, aunque bueno, creo que es polimérica, ¿verdad, Pepe? No sé bien qué es este tema. Pero bueno, que podrías... Sí, entonces no sé si esto contesta tu pregunta, Ciro. Igual, por ejemplo, el PIDOT, hay gente que en lugar de PIDOT está usando óxido de níquel, ¿no? Y hay muchos reportes con perovskitas y con incluso haluros metálicos. Entonces, de hecho, yo ya tenemos planeado hacer LEDs sobre sustratos de vidrio recubiertos con litio y con óxido de níquel, purificado con litio, que deposite sus capas de haluros metálicos. Yo creo que esperemos que el óxido de níquel con litio aguante, ¿no? Que no se deteriore. Y luego habría que ver cómo depositar una capa, por ejemplo, de óxido de zinc o de algún material que funcione como capa transportadora de electrones. Y después, bueno, el electrodo, ¿no? Que puede ser de plata o, como les decía, también que ahorita está usando, yo ahorita estoy tratando de conseguir una evaporadora, bueno, transformar una evaporadora para tener con doble fuente de evaporación para hacer las películas de fluoruro de litio, donde están aquí, ¿no? Las capas de 2 nanómetros, ¿no? De fluoruro de litio que se hacen por evaporación térmica y luego el electrodo de aluminio, ¿sí? Pero bueno, esto pues lo hace con la mano en la cintura una universidad o una industria que tiene dinero, ¿no? Pero bueno, nosotros no tenemos, entonces nos tenemos que ir pues por usar materiales, los que tengamos a la mano, ¿no? ¿Sí? Y dar ideas, ¿no? Yo creo que el valor agregado que podamos dar nosotros con ideas, ¿no?
Sí, no, porque- yo creo que sí. hay aspectos que son importantes y lo que sí hay que tomar en consideración es que cualquier tecnología que tú o cualquier desarrollo que tú propongas tenga como objetivo eh, incidir, por así decirlo, en algunos de los aspectos que pudieran ser mejorados en los dispositivos actuales. Sí, Y bueno, eh, eh, uno pensaría que si ya están comercializados son perfectos, no necesariamente, y hay aspectos que habría que sí, buscar para sí, mejorarlos, ¿no? Obviamente tú tienes que considerar que cualquiera que sea tu propuesta tiene que ser igual o mejor que las que ya están en el mercado, ¿no? Y que tenga sí, sí. alguna característica que sí, le dé competitividad, por así decirlo, a tu propuesta con respecto a lo que ya existe, ¿no? Sí, Pero bien, gracias. gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Estuvo muy buena tu presentación. Gracias. No, pues muchas gracias por tu pregunta. Precisamente por eso le di el título a esta plática, porque, o sea, lo que veo, a veces dan ganas de aventar la toalla, porque cada vez es más difícil, ¿no? Hacer una aportación, porque estamos compitiendo, pues, con la industria, o países que, pues, tienen muchos recursos, si quieras o no, pues eso facilita, ¿no? De acuerdo. Hacer una aportación. Sí, gracias. Parece que Miguel ya está listo Hola, para sí, sí, comenzar. ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, ahora sí, lo sí. escuchamos, doctor. Ah, ya, Por ya. Sí, sí se favor. le escucha. Ah, no, pues gracias, buenas tardes a todos. Doctor, pues bueno, también muy interesante su plática completa, realmente pues trae mucha información, ¿verdad? Sí, Que tratamos de hacer películas perdón. delgadas con una aplicación, pues bueno, vemos ahí los retos, lo difícil que es, como ahorita comentaba, aportar algo nuevo. Yo creo que es lo que uno ahorita está sufriendo demasiado, ¿no? Aportar algo a lo que ya hay ahorita, pues encontramos cada día ahí en los artículos, ¿no? Lo que están sacando, que, híjole, luego sí se complica mucho, pero bueno, ahí como dice Ciro, pues hay que seguirle un poquito también adelante y bueno, con lo que hay, con lo que se tiene a la mano, pues tratar de hacer las cosas. Yo nada más quería comentarle, doctor Vitrón, bueno, la dificultad, sí he encontrado dificultad cuando se fabrican varias capas, una sobre otra, de la difusión, de la interdifusión de una capa sobre otra. ¿Cómo ha logrado ahí evitar que se interdifundan y que se degraden para la función que se pretende? Ok. No, pues eso depende mucho de, pues de los materiales. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva, ¿verdad? Precisamente se muestra que lo que nosotros propusimos de manera mm, pues preliminar o, ¿cómo decirlo? Pues sin muchas pruebas, ¿no? Es que la emisión en el blanco es debido a que hay interdifusión del europio a las capas de óxido de circonio, que hay oxidación también un poco de la capa de sulfuro de zinc en la interfaz, porque bueno, en estos dispositivos la interfaz y la región de la capa emisiva de sulfuro 5 en europio más importante donde se da la emisión, porque es donde son las capas contiguas, ¿no? A las capas aislantes. Entonces ahí es muy importante eh, los procesos que ocurran, ¿no? Entonces nosotros pensamos que pues, en esta sí hubo difusión. Ahora, pues logramos que la emisión fuera blanca, ¿no? A lo mejor sin tener esa idea, lo que queríamos era azul, pero si logramos que esto sea reproducible, ¿va? Pues yo creo que es una buena aportación, ¿no? Porque mucha gente está buscando producir estructuras electroluminescentes que emitan en blanco, haciendo combinación, ¿no? De distintos elementos. Europio, por ejemplo, que emiten el azul, terbio que emiten el verde, europio que emiten perdón, me falta en el rojo, ¿no? ¿Sí? Sí, Entonces, o sea, realmente, a lo mejor más que evitar la difusión y eso, pues a lo mejor una difusión controlada y reproducible nos podría llevar a una buena aportación, ¿no? ok. En este tipo Sí, de dispositivos electroluminescentes. sí, doctor. Ok. Y gracias, doctor.
Gracias, felicidades. Gracias a ti. Gracias por tus comentarios. Gracias, Jessica. Gracias, doctor Ciro. Muchas gracias por la pregunta, doctor. Muchas gracias por la presentación. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces les agradecemos mucho el haber asistido. Le agradecemos al doctor Juan por habernos dado esta presentación. Y entonces nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias a ustedes. Los